Buenas noches, Pedro. Buenas noches. La ciberseguridad, regulación y digitalización son los tres principales riesgos a los que se enfrentan las empresas europeas en el 2020, donde aparece con fuerza el medio ambiente y el cambio climático. Según se refleja en el informe Risk in Focus 2020, publicado por el Instituto de Auditores Internos de España, el 78% de los directores consultados considera que la seguridad cibernética y la protección de datos son el principal desafío al que se enfrentan. La incertidumbre, los cambios normativos y el cumplimiento de estas reglas de juego preocupa al 59%, mientras que la innovación, la tecnología disruptiva y la digitalización ocupan el tercer puesto con un 58%. A destacar que la incertidumbre macroeconómica y política sube al séptimo puesto de las preocupaciones con un 29% y aparece el cambio climático ya con un 14%, pero se incrementa esta preocupación hasta el 28%, los que lo consideran un riesgo importante para el 2025. Esto refleja la importancia de este problema y cómo Auditoría Interna debe prepararse para brindar una respuesta a los riesgos y oportunidades relacionados con el medio ambiente. Ernesto Martínez, presidente del Instituto de Auditores Internos de España. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, gracias por venir hasta la radio, aquí al Polígono. Vamos a ver, me llama la atención ciberseguridad, delito electrónico, los piratas informáticos, espionaje industrial. ¿Eso es lo que más preocupa a los empresarios o es el riesgo más claro de los empresarios y acaso hay que mover su conciencia para que se preocupen más? Bueno, yo creo que las dos cosas, ¿no? Por un lado, es un riesgo muy relevante ya, además es un riesgo creciente, no se va a ir, va a continuar durante muchos años. De hecho, en este estudio repite por segundo año en la primera posición y, bueno, pues ya veremos el año que viene, pero probablemente continúe. Y luego, además, es un riesgo que tiene muchas facetas y es muy complejo de gestionar. Yo creo que sí que hay una mayor conciencia de la importancia de este riesgo, pero los esfuerzos que hay que realizar son tan significativos que todavía no estamos en un nivel de madurez, ¿no? Si nos fijamos en quiénes son los que participan o los actores en este riesgo, pues te encuentras un rango muy amplio, ¿no?, de protagonistas. Pues hay activistas, llaneros solitarios, hay bandas organizadas, bandas criminales, hay estados incluso, ¿no? La gran mayoría de los ataques cibernéticos pues se originan o se producen en Corea del Norte, en Rusia. En fin, que es un panorama pues bastante diverso. Si yo tengo una empresa pequeña de componentes electrónicos, ¿por qué va a ir contra mí? ¿Cómo me puede afectar que haya un tipo en Corea del Sur que hace un ataque? Bueno, lo que buscan, como te he dicho, al ser personajes muy variados, pueden tener motivaciones muy diferentes. A lo mejor simplemente es pues que la web de esa empresa pues no puedan llegar los clientes, no puedan acceder a ella, por lo que sea, pues porque es una empresa que puede pensar a lo mejor que sí, genera vertidos o daños ambientales y bueno, pues se le produce un ataque. Puede ser que se desee robar datos, bien sea en la antigua pues, propiedad industrial o datos industriales o datos de clientes, simplemente que ahora pues en la nueva economía pues los datos de los clientes son un activo muy valioso, ¿no? ¿Y uno puede defenderse, escudarse frente a esa posibilidad? Sí, bueno, si haces el paralelismo sería pues como la guerra, ¿no? Realmente es como si tu empresa tuviera que ser un castillo, digámoslo así, una fortaleza, y bueno, pues tú tienes que definir tu perímetro, cuáles son los activos y las instalaciones que tienes que proteger, tienes que ir interponiendo barreras, sistemas de vigilancia, para detectar pues, esos ataques intrusivos que se producen y luego pues, poder responder rápidamente. Pero antes de la detección y de la recuperación, por así decirlo, o la gestión del problema, cuando se produce, es muy importante la prevención. Claro. Y en esa prevención está el buen diseño del sistema defensivo y luego también es muy importante el factor humano, porque muchas veces en los ataques el eslabón débil es la persona, el empleado que no cambia las passwords con la frecuencia necesaria, que a lo mejor pues permite ese acceso y bueno, pues esa conciencia de riesgo es muy importante para la prevención. La reputación se tarda en ganar y se pierde rápido. Vimos cómo influyó de manera evidente y costosa en la banca. ¿Es un riesgo severo? Si es un riesgo severo,
Y bueno, siempre ha sido un riesgo importante. Esa frase que ya la decía Benjamin Franklin, pues efectivamente, desde hace 300 años eso se tiene claro. Pero ¿por qué ahora es más importante? Bueno, primero porque esa percepción que tienen sobre las empresas los distintos stakeholders o grupos de interés, pues clientes, empleados, políticos, proveedores, etcétera. Bueno, pues por un lado, ahora esa percepción es mucho más volátil y cambiante, y a todo esto, pues las redes sociales, internet, pues contribuye, con lo cual en cualquier momento, cualquier tuit, cualquier opinión que se pueda generar sobre una empresa puede tener un efecto reputacional importante y significativo, y a lo mejor pues eso no es tan fácil de preverlo y de predecirlo. Y luego, por otro lado, pues la sociedad en su conjunto también le parece más importante que las empresas tengan una reputación. Es decir, el nivel de exigencia ha subido. Prácticas que antes a lo mejor pues no se consideraban preocupantes o importantes, o se daba por asumido que bueno, pues que a veces ocurrían, pues cada vez hay un mayor rechazo social, y las empresas pues tienen que ser conscientes de ello y trabajar de acuerdo con los valores de la sociedad, y por lo tanto con un comportamiento ético más elevado. Por tanto, el valor de la ética, el cuidado con los datos, y luego el cambio climático. También, ¿en qué medida? ¿Por qué? Bueno, pues el cambio climático, como muy bien ha explicado Pablo antes, no es de los que sale más importante en este estudio, pero sí ya entra en la lista, y además, como nosotros preguntamos prospectivamente, bueno, pues todos pensamos que va a tener una importancia creciente. Estáis hablando, por ejemplo, hace un rato del sector del automóvil. Bueno, pues el sector automóvil, todos estos problemas, pues las baterías, la electricidad, el diésel, la contaminación, en realidad es un efecto de ese cambio climático. Es decir, cada vez hay más industrias que pueden estar afectadas por ese cambio climático. Es un cambio muy complejo, porque también está relacionado con la reputación, también a su vez la sociedad demanda que las empresas sean más responsables con el cambio climático, y por lo tanto pues las empresas tienen que tener planes bastante detallados y planificar con tiempo qué efecto puede tener el cambio climático en su actividad, cómo puede gestionar ese cambio climático, y bueno, pues eso hace que sea un riesgo de una importancia creciente. Nos queda apenas un minuto. Ignacio, ¿quieres preguntarle Pues, a nuestro invitado? Simplemente para, como hemos empezado, pues el riesgo de cómo hemos empezado, la situación económica, la desaceleración, la crisis, hasta qué punto las empresas en este informe están ya detectando ese riesgo y cómo lo valoran. Cómo valoran una situación económica que no es la de años anteriores. Pues efectivamente los riesgos, el bloque sería geopolítico y macroeconómico, también está subiendo en el ranking. Y bueno, yo creo que los factores que generan riesgo geopolítico son estructurales, ¿no? Pues hay un auge de los populismos desde hace mucho tiempo, hay una crisis de las instituciones multilaterales, internacionales, hay un cambio de las estructuras de poder, una emergencia de China, pero todo eso ahora estamos viendo que el efecto puede ser más inmediato. Y luego, por otro lado, desde el punto de vista macroeconómico, pues efectivamente todas las empresas, al margen de que sea desaceleración, enfriamiento, constipado, como antes comentabais, pues lo que es importante es que sí tengan planes para ver cómo esa situación de desaceleración les va a afectar a su negocio, y pongan las medidas apropiadas para que el impacto sea lo menor posible y se mitigue. Y eso pues sí que los empresarios son conscientes de ello, muy conscientes. Ernesto Martínez, presidente del Instituto de Auditores Internos de España. Yo estoy seguro que mis compañeros querían hacer alguna pregunta. Hay oyentes también que lo plantean. Yo voy a decir que venga otro día para hablar de estas cuestiones. Estaremos encantados. Yo encantado, Juan Ramón. Muchísimas gracias por tu invitación, y estar contigo, con Ignacio, con Pablo y con Javier compartiendo aquí estudio es un placer. Así que gracias, encantado. Ernesto. Pues, a vosotros. Y a vosotros también, Ignacio Rodríguez Burgos, Javier García de la Vega, Pablo Rodríguez Onces. Muchas gracias. He aprendido también mucho de vosotros, y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.